Amigos de la historia que me gusta, ¿cómo están? Los Andrés Yepes, quiero compartir con ustedes este hermoso libro que lo leí hace poco tiempo. Como ustedes ven, es de esta editorial Gredos, que nos ha traído libros bastante bonitos, bastante importantes, que inclusive algunos de ellos ya lo hemos analizado aquí. Como ustedes pueden ver, tiene un retrato, ¿no? De estos retratos que fueron encontrados posteriormente en las excavaciones arqueológicas, sobre todo aquellas que se realizaron entre el siglo XIX y siglo XX en esta ciudad, ¿no? Que quedó sepultada en el año 79 después de Cristo, cuando estalló pues este inmenso volcán en lo que hoy es la península de Italia, ¿no? En Italia. Y pues, como ustedes ven, amigos, aquí pues, podemos observar, ya nos narra lo que es la historia en sí de lo que pasó, ¿no? Es un libro en donde nos narra de manera bastante puntual y resumida, a manera de historia, contada pues, por varios de los protagonistas que se encontraron en aquel entonces mientras hubo la erupción de la ciudad. Casi una década, un poco más atrás, el Pompeya sufrió asimismo un fuerte terremoto, que inclusive pues todavía no se recuperaba de este terremoto y sin embargo pues ya sufrió esta desgracia natural como fue la erupción del Vesubio. Y pues aquí podemos ver, nos dan algunas características de cómo eran los edificios de aquel entonces, ¿no? Que eran lógicamente del corte romano, ¿no? Recordemos que Roma pues el imperio romano era el que gobernaba en aquel entonces, ¿no? Y que traspasó sus fronteras de lo que actualmente es Italia. Y pues aquí nos da a conocer un poco de lo que era el concepto del Capitolio, ¿no? De aquel entonces y que pues se ha trasladado hasta hoy día en los edificios modernos que hay o en los edificios que hay en modernas ciudades, ¿no? Aquí vemos pues cómo estaba, nos da unas gráficas muy bonitas de cómo estaba distribuido los templos dentro de la ciudad. Esto ha sido gracias a que gran parte de la ciudad quedó intacta luego de la erupción de este volcán y después pues fue descubierta y muchos de sus protagonistas pues fueron embalsamados en yeso para poder ver los detalles, ¿no? Y que estos pues tampoco se sigan desgastando con el tiempo. Nos da a conocer este libro también cómo era la vida cotidiana tanto de las personas ricas de dinero como de las personas pues de otras clases sociales, clase media, clase pobre, que pues también habían en esas épocas, ¿no? Esto de las clases sociales y era mucho más, había mucho más la diferencia, ¿no? Y cómo pues era también la situación política, económica de Pompeya, como inclusive muchos de estos, de las personas que tenían dinero, pues se la jugaban para poder ser este protagonistas en la parte política, ¿no? Aquí vemos también pues cómo nos da una vista de cómo era el anfiteatro de Pompeya, ¿no? Bastante nos da de ver las estructuras de los estadios que tenemos hoy día, ¿no? Inclusive llama la atención que en aquel entonces ya se desplegaban toldos, ¿no? En estas arenas que eran sobre todo para los gladiadores, para los combates de los gladiadores, que era pues lo más aclamado en aquel entonces, ¿no? Tal vez era como decir hoy el mundial de fútbol, algo así, ¿no? Como era lo famoso, lo espectacular de estos eventos, ¿no? Y cómo era cómo se llevaban a cabo las jornadas de peleas de gladiadores, no solo entre hombres, sino también pues con animales salvajes que los traían de distintos puntos del mundo conocido en aquel entonces, sobre todo de África, ¿no? Es un libro bastante bonito que nos da a conocer puntualmente cómo era la ciudad, cómo eran sus tradiciones y pues esto lo sabemos también porque muchos de los edificios quedaron intactos, inclusive se nos hace conocer que varias inscripciones quedaron intactas de los edificios, por lo que nos hace ver cómo era la vida cotidiana dentro de la ciudad. Aquí vemos cómo eran las termas estavianas, ¿no? Que pues eran lugares de recreación para los romanos, ¿no? Para la gente que vivía en Pompeya y que pues muchos de estos edificios estaban también dependiendo de la clase económica, de la situación económica, pues tenían sus estatus y pues también llegaban a ser de bastante lujo como también pues bastante simple para las personas, ¿no? De dinero y aquellos que no la tenían. Y pues de aquí ya nos da una descripción de cómo fue la erupción del Vesubio, ¿no? Cómo se dio, que fue algo aterrador, que muchas de las personas no creían lo que pasaba, muchos trataron
de huir tanto por el mar como por tierra, pero fue imposible, ¿no? En aquel entonces, pues lógicamente las personas no pudieron predecir las consecuencias de la erupción de este volcán, ¿no? Aquí vemos cómo fue el proceso de moldes de yeso, ¿no? Como a partir sobre todo del siglo XIX, cuando se empezó una voraz excavación de las ruinas que quedaron, ¿no? Y también de los cuerpos de las personas que quedaron sepultados producto de la ceniza, de los lahares, ¿no? De los gases tóxicos, de lo que fue la materia volcánica, cómo quedaron intactos, pero es que sin embargo ya se los fue embalsamando, ¿no? Con moldes de yeso para poderlos conservar, ¿no? Y aquí vemos, pues nos dan varias descripciones de cómo se fue dando esta erupción, ¿no? Que fue bastante aterradora y que nos hace ver qué es lo que pasaría. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos la amenaza del volcán Cotopaxi y pues leer este libro a uno personalmente me ha abierto los ojos de lo cruel que podría ser una erupción volcánica, ¿no? Y así pues llegamos también a los anexos donde nos dan cierta cronología. Aquí tenemos un mapa completo de lo que fue Pompeya y que lógicamente se lo pudo ver, identificar gracias a que mucho o casi toda la ciudad pues permaneció intacta gracias a la erupción volcánica, ¿no? Nos va a ver pues también ciertas biografías de los principales protagonistas que fueron parte de la historia, ¿no? Cuando ocurrió en este episodio, ¿no? Sobre todo de la vida romana, ¿no? Porque en aquel entonces, pues como sabemos, gobernaba el Imperio Romano. Así que amigos, aquí vemos pues justamente vemos algo de los gladiadores, como ustedes pueden observar, aquí nos da una lámina completa de cómo eran los gladiadores, de cómo los tipos de gladiadores que habían, ¿no? Y también pues los uniformes o los elementos, las armas que usaban, ¿no? Pues es una obra muy bonita, bastante interesante que yo personalmente les recomiendo que si pueden pues la adquieran, ¿no? Son libros bastante a un precio módico que bueno, al menos en ese precio se establecieron en nuestro país y pues nos ayudan a ver de forma muy resumida y puntual lo que pasó en aquel entonces en esta ciudad Pompeya, que pues a lo largo de los años se la ha representado de muchas formas, de una forma muy épica, ¿no? Para quienes pues nos gusta la historia. Así que amigos, les recomiendo este libro, que tengan una excelente noche. Hasta siempre.